Bienvenidos a Cacho y Asociados. En este video, exploraremos un tema crucial para tu seguridad legal y financiera, la importancia de la abogacía preventiva. Hoy profundizaremos en cómo proteger tu futuro legal con estrategias efectivas. Para todos nuestros estudiantes, profesionales y entusiastas en contabilidad, derecho y asesoramiento financiero, este video es para ustedes. ¿Qué es la abogacía preventiva? La abogacía preventiva es el proceso de tomar medidas para evitar problemas legales en el futuro. Esto puede incluir cosas como hacer un testamento, crear un poder notarial y un fideicomiso, o contratar un seguro de responsabilidad civil. La abogacía preventiva es importante porque puede ayudarte a ahorrar tiempo, dinero y estrés en el futuro. Si no tienes un testamento, tus bienes pueden ser distribuidos de acuerdo con las leyes del Estado, lo que puede no ser lo que quieres. Si no tienes un poder notarial, nadie podrá tomar decisiones en tu nombre si no puedes hacerlo tú mismo. Si no tienes un fideicomiso, tus bienes pueden ser liquidados en el proceso de sucesión, lo que puede ser costoso y llevar mucho tiempo. Y si no tienes seguro de responsabilidad civil, podrías ser responsable de los daños causados por tus acciones, incluso si no tenías la intención de causarlos. La abogacía preventiva no es costosa y puede ahorrarte mucho dinero en el futuro. ¿Por qué es importante la abogacía preventiva? La abogacía preventiva es importante porque puede ayudarte a evitar problemas legales costosos y prolongados. Por ejemplo, si no tienes un testamento, tus bienes pueden ser distribuidos de acuerdo con las leyes del Estado, lo que puede no ser lo que quieres. También es posible que tus bienes puedan ser liquidados en el proceso de sucesión, lo que puede ser costoso y llevar mucho tiempo. Si no tienes un poder notarial, nadie podrá tomar decisiones en tu nombre si no puedes hacerlo tú mismo. Esto podría incluir cosas como vender tu propiedad, pagar tus cuentas o cuidar de tus hijos. La abogacía preventiva también puede ayudarte a proteger tus activos y tu patrimonio. Por ejemplo, si tienes un fideicomiso, puedes transferir tus activos a otra persona después de tu muerte sin tener que pagar impuestos. También puedes usar un fideicomiso para proteger tus activos de acreedores o excónyuges. Finalmente, la abogacía preventiva puede ayudarte a mantener tu privacidad y tu reputación. Por ejemplo, si tienes un testamento, puedes especificar quién tendrá acceso a tu información personal después de tu muerte. También puedes usar un poder notarial para nombrar a alguien para que tome decisiones sobre tu salud y tu atención médica si no puedes hacerlo tú mismo. Si no tienes un plan de abogacía preventiva, te animo a que hables con un abogado para obtener más información. La abogacía preventiva no es costosa y puede ahorrarte mucho dinero en el futuro. Ejemplos de abogacía preventiva. Aquí hay algunos ejemplos de abogacía preventiva. Hacer un testamento. Un testamento es un documento legal que establece tus deseos para tu propiedad después de tu muerte. Esto incluye cosas como quién recibirá tu propiedad, quién será tu tutor legal para tus hijos menores y qué sucederá con tus mascotas. Crear un poder notarial y un fideicomiso. Un poder notarial es un documento que te permite nombrar a alguien para que tome decisiones en tu nombre si no puedes hacerlo tú mismo. Esto puede incluir cosas como vender tu propiedad, pagar tus cuentas, o tomar decisiones sobre tu salud y tu atención médica. Un fideicomiso es un acuerdo legal que te permite transferir tu propiedad a otra persona después de tu muerte sin tener que pagar impuestos. También puedes usar un fideicomiso para proteger tus activos de acreedores o excónyuges. Contratar un seguro de responsabilidad civil. El seguro de responsabilidad civil te protege de los gastos legales que puedas incurrir si te demanda alguien. Esto puede incluir cosas como honorarios legales, costos médicos y daños a la propiedad. Estos son solo algunos ejemplos de abogacía preventiva. Hay muchas otras cosas que puedes hacer para protegerte legalmente, como mantener registros organizados, conocer tus derechos legales y hablar con un abogado.
Beneficios de la abogacía preventiva. Hay muchos beneficios de la abogacía preventiva. Algunos de los beneficios más comunes incluyen evitar problemas legales costosos. La abogacía preventiva puede ayudarte a evitar problemas legales costosos en el futuro. Por ejemplo, si tienes un testamento, tus bienes serán distribuidos de acuerdo con tus deseos, lo que puede ahorrarte dinero en honorarios legales. También puedes usar un fideicomiso para transferir tus activos a otra persona después de tu muerte sin tener que pagar impuestos. Proteger tus activos y tu patrimonio. La abogacía preventiva puede ayudarte a proteger tus activos y tu patrimonio de acreedores, excónyuges o cualquier otro tercero. Por ejemplo, puedes usar un fideicomiso para transferir tus activos a otra persona después de tu muerte sin tener que pagar impuestos. También puedes usar un poder notarial para nombrar a alguien para que tome decisiones sobre tus activos si no puedes hacerlo tú mismo. Mantener tu privacidad y tu reputación. La abogacía preventiva puede ayudarte a mantener tu privacidad y tu reputación. Por ejemplo, si tienes un testamento, puedes especificar quién tendrá acceso a tu información personal después de tu muerte. También puedes usar un poder notarial para nombrar a alguien para que tome decisiones sobre tu salud y tu atención médica si no puedes hacerlo tú mismo. Tener paz mental sabiendo que estás protegido. La abogacía preventiva puede ayudarte a tener paz mental sabiendo que estás protegido legalmente. Cuando tienes un plan de abogacía preventiva, sabes que has tomado las medidas necesarias para proteger tus intereses legales. Esto puede ayudarte a relajarte y concentrarte en otras cosas en tu vida. Si no tienes un plan de abogacía preventiva, te animo a que hables con un abogado para obtener más información. La abogacía preventiva no es costosa y puede ahorrarte mucho dinero en el futuro. Gracias por ver este video. Espero que hayas aprendido algo sobre la importancia de la abogacía preventiva. Si aún no has tomado medidas de abogacía preventiva, te animo a que lo hagas. No es demasiado tarde para empezar a proteger tu futuro. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejar un comentario a continuación. También puedes suscribirte a nuestro canal para obtener más información sobre temas legales y financieros. Gracias de nuevo por vernos.